Hay objetos que sobreviven miles de años porque contienen una idea tan poderosa que diferentes civilizaciones vuelven a descubrirlos una y otra vez. El Yapamala es uno de ellos. Mucha gente los ve y piensa que simplemente es un collar espiritual, un accesorio exótico o un instrumento asociado a religiones antiguas, pero detrás de eso, mi querido hermago, mi querida hermaga, hay algo más profundo. Es una tecnología mental. Es una herramienta de enfoque, repetición y programación interna diseñada para dirigir la atención humana. Porque la mente humana cambia cuando repite. Cambia cuando sincroniza pensamiento, emoción, respiración y movimiento. Y eso es exactamente lo que hace un mala. Cada cuenta funciona como un punto de anclaje para la conciencia. Cada repetición va creando una especie de ritmo. Y tú sabes que cuando la mente entra en ritmo, pues deja de estar dispersa y comienza precisamente a alinearse. Lo que normalmente es ruido mental empieza poquito a poquito en convertirse en dirección. Tienen 108 cuentas y este número 108 aparece en múltiples tradiciones porque desde hace miles de años el ser humano percibió que ciertos números parecían tener una especie de armonía simbólica con la realidad. Pero incluso dejando completamente fuera la religión, el 108 tiene un efecto psicológico muy particular. Es suficientemente largo para atravesar la resistencia mental superficial, pero lo suficientemente corto para que la mente pueda completar el círculo sin agotarse. Eso es muy importante, porque los primeros minutos de repetición todavía pertenecen al ruido cotidiano. Sigues pensando en problemas, en pendientes, en la plática, en fin, te distraes. Pero después de cierta cantidad de repeticiones, algo empieza a cambiar en ti. La mente entra en una especie de inercia, donde la respiración se empieza a estabilizar, el cuerpo empieza a bajar su revolución y la repetición comienza a hacerse más profunda. Y ahí es donde inicia el verdadero proceso de programación mental. El 108 no funciona por magia. Mira, la mayoría de las personas pasan el día entero haciendo el Yapamala de manera inconsciente, pero no usándolo, sino en su mente. Repetimos pensamientos una y otra vez como no puedo, todo sale mal, nunca cambia nada y bla, 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 ¿no? O la vida es difícil. Miles de repeticiones mentales automáticas que hacemos todos los días. Y toda repetición crea surcos en la mente. Toda repetición fortalece conexiones emocionales y neurológicas. El problema no es que repitamos, el problema es que repetimos sin darnos cuenta. El Yapamala simplemente hace consciente ese mecanismo. Toma el poder natural de la repetición, pero lo dirige hacia una intención. Por este motivo puede verse como una herramienta de programación mental y es como yo la uso, no porque controle el universo, sino porque reorganiza nuestra atención, nuestra emoción, nuestro diálogo interior. Cada cuenta representa una interrupción del caos mental. Tomas una cuenta, haces una respiración y repites una palabra, una afirmación, un decreto, un mantra si tú quieres, o una intención. Y después vas avanzando a la siguiente, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente. Y poco a poco la mente deja de saltar descontroladamente y empieza a seguir un patrón. Y el cerebro humano ama los patrones. Los patrones repetitivos crean estabilidad interior, por eso la música repetitiva induce estados emocionales profundos. Por eso caminar, respirar rítmicamente o escuchar, por ejemplo, tambores, tiene efectos psicológicos tan potentes. El mala aprovecha exactamente este principio. Movimiento repetitivo, enfoque repetitivo. Todo esto sincronizado al mismo tiempo. Lo interesante de esto es que no necesitas usar palabras religiosas, aunque puedes hacerlo. Pero puedes utilizar cualquier frase que represente la dirección mental que quieres fortalecer.
Algunas personas pueden utilizar afirmaciones de claridad, otras pueden usar palabras simples como calma, presencia, confianza, disciplina, abundancia, silencio, poder interior. Porque el verdadero secreto no está únicamente en la palabra, está en el estado que construyes mientras la estás repitiendo. La repetición constante comienza lentamente a desplazar el ruido de tu mente automático. Y cuando una idea se repite con suficiente intensidad emocional, comienza a sentirse familiar para el sistema nervioso. Lo familiar deja de parecer imposible y ahí empieza la transformación interior. El mala hace algo que la tecnología moderna fue destruyendo lentamente, porque nos devuelve el tacto al proceso de la mente. Hoy la mayoría de las personas viven atrapadas únicamente en pantallas y estímulos visuales rápidos, pero tocar cada cuenta con los dedos crea presencia física, convierte el pensamiento en una acción concreta. Ya no es solamente una idea flotando en la cabeza. Ahora, el cuerpo participa y cuando el cuerpo y la mente participan juntos, la programación se vuelve mucho más potente. El cerebro recuerda mucho mejor aquello que involucra movimiento, ritmo y emoción de manera simultánea. Por eso tantas culturas utilizaron cuentas, nudos, piedras o cadenas repetitivas, porque descubrieron que el tacto estabiliza la atención. La mayoría de las personas creen que cambian solamente a través de grandes eventos o de decisiones muy grandes o de experiencias muy extremas. Pero la realidad es mucho más, silenciosa. La mente humana se transforma principalmente por repetición. Lo que repites emocionalmente termina convirtiéndose en tu percepción normal del mundo. Tus pensamientos más frecuentes construyen tu estado interior. Tus emociones más frecuentes construyen tu identidad. Y tus hábitos mentales más repetidos terminan creando la forma en que interpretas la realidad. Por eso, el Yapamala puede verse como una herramienta de programación mental tan potente, porque toma el mecanismo que ya controla la vida de la mayoría de nosotros, y lo hace, consciente. Cuando alguien utiliza un mala de manera correcta, no está simplemente diciendo palabras, está creando un circuito de enfoque. La mano toca la cuenta, la respiración acompaña el movimiento, la mente repite una intención y el cuerpo entra entonces en ritmo, y ese ritmo comienza lentamente a desplazar el ruido mental superficial. Esto es muy importante de entender. La mente dispersa consume enormes cantidades de energía. Saltar constantemente entre preocupaciones, recuerdos, estímulos, redes sociales, ansiedad y pensamientos repetitivos genera agotamiento interno. El mala actúa como un riel de la mente. Va guiando la atención una cuenta a la vez. No exige que lo hagas de manera perfecta. No significa que vas a vaciar completamente la mente. Simplemente es regresar a ti, cuenta tras cuenta, repetición tras repetición. Y después de cierto tiempo, la repetición vas a dejar de sentir la mecánica y va a penetrar de manera emocional en tu ser. Las palabras van a empezar a adquirir una especie de peso interno. Tu cuerpo va a empezar a responder. La respiración empieza a cambiar, el sistema nervioso reduce la tensión y hace que tu mente entre en una especie de sincronización. Es como si el ruido de afuera perdiera su volumen lentamente. Mucha gente nunca experimenta esto porque vive atrapada en una estimulación constante, ¿no? Pantallas, notificaciones, velocidad, ruido, ansiedad, etc. Mucha información todo el tiempo. El Yapamala hace exactamente lo contrario. Obliga a desacelerar la conciencia. Obliga a permanecer en una dirección mental específica el tiempo suficiente para que la mente deje de escapar. Por eso,
algunas personas, cuando lo usan, sienten que el tiempo cambia. A veces 15 minutos parecen simplemente segundos, otras veces parecen eternos, porque el cerebro empieza a salir del modo automático que habitualmente estamos, ¿no? Y cuanto más profundo entramos en esta repetición consciente, más evidente se vuelve, se hace más evidente. Casi toda nuestra programación mental es inconsciente. La mayoría de nosotros no eligió las frases que repetimos todo el tiempo. Absorbemos miedo, ansiedad, culpa, sensación de insuficiencia, preocupación constante. Y después, esas repeticiones construyeron nuestra identidad emocional automática. El Yapamala lo que hace es romper ese automatismo porque interrumpe esa corriente inconsciente y reemplaza el caos repetitivo por intención repetitiva. Por eso el estado emocional con el que haces el Yapamala, con el que lo practicas, importa muchísimo. Algunas personas atraviesan las 108 cuentas como si fueran una carrera, pero el verdadero poder aparece cuando existe presencia, cuando cada repetición tiene su intención, cuando la frase no se dice solamente con la boca, sino también con la emoción. Porque la mente no responde únicamente a palabras, responde a repetición emocionalizada. Lo que sientes mientras repites, tiene más impacto que las palabras mismas. Por eso una afirmación hecha de manera mecánica, casi no produce nada, pero una repetida con atención profunda puede alterar completamente el estado de tu ser. También existe otro fenómeno bastante interesante. El Yapamala convierte algo abstracto en algo que se hace tangible. La transformación mental normalmente es invisible, pero avanzar cuenta por cuenta crea sensación de progreso físico. La mente siente que está recorriendo un camino real y eso tiene un efecto psicológico enorme. El cerebro humano responde mejor cuando puede asociar intención con movimiento. Por eso, caminar ayuda a pensar, mi amigo. Por eso escribir a mano produce más retención que simplemente leer. Y por eso mover una cuenta tras otra crea una especie de mapa físico para la atención. El cuerpo ayuda a sostener la intención cuando la mente quiere dispersarse. Con el tiempo, el Yapamala deja de ser solamente un objeto y se convierte en una especie de interruptor psicológico. El cerebro empieza a asociarlo automáticamente con enfoque, con calma, con dirección. Y solamente sostenerlo puede cambiar el estado mental de alguien que lo usa de manera constante, porque el cerebro crea asociaciones profundas con rituales repetidos. Exactamente igual que una canción que puede transportarte instantáneamente a una emoción específica o un aroma, ¿no? Un aroma que despierta recuerdos antiguos. El mala termina convirtiéndose en una llave de acceso a ciertos estados interiores. Así que es muy fácil. Simplemente eliges tu afirmación, por ejemplo, yo soy abundancia, y entonces lo que vas a hacer es simplemente tomar tu mala y empezar sintiendo profundamente, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia. Y como te dije, lo importante es sentirlo, no nada más pensarlo, sino realmente sentirlo. Todos los Yapamalas vas a ver que tienen una bolita en la parte de abajo. Eso en las religiones, en la tradición, es el gurú, es el maestro. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es que esta bolita para mí es el yo soy. Entonces simplemente digo, yo soy el yo soy. Y a partir de ahí comienzo a hacer precisamente la práctica con algún decreto, ¿no? Yo soy riqueza y prosperidad, yo soy riqueza y prosperidad, yo soy riqueza y prosperidad, etc. Y una vez que termino, simplemente terminas en esta bolita sin tocar el yo soy, que solamente lo dices una vez. Así que bueno, te recomiendo que ya empieces a practicar con el Yapamala porque de verdad ayuda bastante a programar tu mente. Y bueno, te mando un abrazo muy muy grande. Se despide tu amigo Iván Donaldson. Ahí nos vemos en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Por cierto,
No vendo yapamalas, ¿eh? Esos los puedes conseguir tú en alguna tienda en línea, es muy fácil de conseguirlos. Ahora sí, ya me voy. Abrazo de luz.